Sean bienvenidos una vez más a este devocional matutino que nuestro Dios nos está regalando. Gracias a Dios por la vida, gracias por la salud y por esta oportunidad también de tener nuestros medios digitales para poder tener una reflexión más basada en la palabra de Dios. Para hoy, 31 de marzo. Vamos a comenzar haciendo una oración a nuestro Dios. Es importante siempre al abrir su palabra poder orar y pedir su bendición, pedir su dirección. Oremos a Dios. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, Señor, en esta hora estamos muy agradecidos porque nos ha dado el privilegio de la vida. Gracias por esta oportunidad también que nos ha concedido de tener estos medios digitales para poder compartir su santa palabra. Ruego, Señor, que bendiga a cada hermano, a cada amigo que con buena voluntad siempre busca aprender más de su palabra. Le ruego, Señor, que usted lo acompañe y que lo pueda bendecir en todo lo que emprenda. En Jesús le rogamos todos estos favores junto al perdón de nuestros pecados. Amén. Muy bien, continuamos nosotros hablando acerca de la historia de José, un personaje que se describe su vida desde muy joven. Y hoy pues tenemos también este devocional matutino basado en la historia de José. Y el título dice: El vicio no triunfa sobre la virtud. Otra vez, el vicio no triunfa sobre la virtud. Tenemos también un texto lema, ¿verdad?, para nuestra reflexión, que se encuentra en Génesis 39, versículos 20 y 21, y dice así: Y tomó su amo José, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Amén. Así que encontramos nosotros el resultado de ser fiel a Dios. Y nosotros vemos a José ahora en unas circunstancias complicadas. Nunca se imaginó José llegar a todas las situaciones que le iban aconteciendo. Nunca se imaginó él que iba a llegar un día a ser traicionado por sus propios hermanos y vendido. Tampoco se imaginó que ahora, llegando a ser mayordomo del capitán de la guardia de Faraón, ahora llegara a pasar a la cárcel. Nunca se imaginó tales cosas, porque era un joven, era temeroso de Dios. Y cuando uno lleva su vida con el temor a Dios, a veces podemos pensar, quizás nunca voy a afrontar este tipo de dificultades. Pero vemos todo lo contrario en la vida de José. Un joven lleno de muchas virtudes cristianas, ahora nosotros lo vemos pasando por diferentes dificultades, de tal manera que dice que su amo, Potifar, tomó a José. ¿Y qué hizo? Lo mandó, dice acá, a la cárcel. Pero aún en la cárcel, él halló gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Ahora, ¿será que Potifar creía realmente que José había cometido tal acto de querer acostarse con su esposa? Pues nosotros encontramos que no. Realmente Potifar llevó a la cárcel a José más bien por cumplir aquello de que debo reverenciar más la voz de la esposa que de alguien extranjero. Y esa fue la razón, porque José había dado claras evidencias, tenía de servicio seguramente aproximadamente quizás algunos, por lo menos 3 años, 4 años de servicio en la casa de Potifar. Porque cuando José fue vendido por sus hermanos aproximadamente tenía 17 años. En todo lo que llega a Egipto, ¿qué tanto se puede tardar? Y cuando llegó a ser faraón, era aproximadamente de 30 años. Así que encontramos que mucha parte de la vida de él pasó como mayordomo. Él ya lo conocían muy bien, que era temeroso de Dios. Potifar conocía muy bien que él era un buen administrador, que no robaba, que era temeroso, de buenas cualidades. Por eso lo dejó confiado con todas las cosas. Pero él tuvo que hacerle caso a la voz de su esposa, porque no podría ser de que valiera más, según los egipcios, la voz de un extranjero que de una mujer
egipcia. Así que, queridos hermanos, a veces también nosotros podemos afrontar tales dificultades, así como José lo pasa en este momento. Pero la matutina nos ayuda a pensar un poco más en estas lecciones que queremos aprender. Donde quiera que seas asignado, debes ser fortalecido por un principio firme. Entra en la vida decidido a que con el favor divino siempre te has de adherir a todo lo que sea honesto, puro, amable y de buen nombre. Así que donde quiera que nosotros nos encontremos, dice acá, deberíamos nosotros tener los principios firmes. Y también nosotros ser, donde quiera que estemos, honestos, amables, que nos conozcan y que tengamos un buen nombre con las personas que nos conocen. Y vemos esto en la vida de José. Les cayó bien primero a Potifar, que de esclavo lo llegó a ser mayordomo. Ahora encontramos en la cárcel que ahora José, de ser una persona presa, vio buenas cualidades el jefe y ahora ¿qué hizo? Le dio gracia, dice Jehová le dio gracia ante los ojos de él. Y es que no es producto de la casualidad todo lo que le pasaba a José. Nosotros vemos que José le cae bien a todo mundo. Bueno, en un momento, no a sus hermanos, pero por lo menos con las personas, los extranjeros les caía bien, de tal manera que encontraba siempre gracia ante los ojos de ellos. ¿Por qué? Porque él donde quiera que estaba, trataba siempre de tener los principios. Era honesto, era puro, era amable, era de buen nombre. Así como nosotros somos invitados también a ser. Por eso dice acá, el vicio no triunfa sobre la virtud. Ese es nuestro tema. Si nosotros tenemos buenas virtudes, aun cuando se quiera manchar nuestro nombre, es imposible hacerlo. Tal vez por un momento pareciera que se va a manchar nuestro nombre, pero no se va a lograr hacer. ¿Saben por qué? Porque nuestras virtudes, nuestro carácter demostrarán que los otros han estado siempre equivocados y que nosotros siempre hemos mantenido buenas cualidades. Sigue diciendo un poco más acá, el temor de Dios unido al amor a lo noble, puro y elevado, ha de guardarte de cometer una acción deshonesta. Así que él tenía temor a Dios, José tenía temor a Dios. Y no podemos nosotros esperar encontrar gracia ante los ojos de las personas si no tenemos temor a Dios. Pero el temor debe estar acompañado también, dice, a las cosas nobles, a lo puro, a lo elevado también. Cuánto gozo y satisfacción te brindará durante toda la vida el recuerdo de que aún expuesto a muchas fieras tentaciones, tus manos no han sido manchadas por la deshonestidad y tu corazón está libre de apetecer la tentación. Qué interesante. Nuestro nombre puede ser manchado. El nombre de Jesús fue manchado en esa sociedad. A él lo tildaban en primer lugar cuando nació. Decían, este no es hijo de José, este a saber de quién ha sido hijo. Nosotros sabemos muy bien de que ellos realmente todavía no vivían en pareja y resulta que María queda embarazada, ¿verdad? Fue el Espíritu Santo quien hizo este milagro. Y que era conocido por todo el mundo de que realmente José no era el verdadero padre, pero nadie creía que era el Espíritu Santo quien había hecho este milagro, sino que difamaban el nombre de Jesús. Creían que él era una persona que había venido producto del pecado, de una fornicación. Entonces el nombre de Jesús desde su temprana edad fue también manchado, aparentemente, ¿verdad? Manchado. Pero sus acciones daban a demostrar otras cosas. A Jesús se le tachó, por ejemplo, de una persona que quebrantaba la ley de Dios. Por ejemplo, hacía milagros en sábado. Y la gente creía, bueno, los judíos, los fariseos, los sacerdotes, creían que Jesús estaba transgrediendo la ley. Entonces, tachaban a Jesús de pecador. Incluso a la hora de sanar, por ejemplo, a un ciego de nacimiento se le tachó de pecador. Y ahí lo dice claramente la palabra de Dios. Pero queridos hermanos, si nosotros estamos, dice aquí, conectados con Dios, adheridos a lo honesto, a lo puro, entonces nuestro nombre, aunque quiera ser manchado, no podrá serlo. ¿Por qué? Porque nosotros por medio de nuestros hechos y nuestras obras futuras y pasadas, se ha de demostrar así
que realmente nosotros hemos tenido siempre un carácter recto, un carácter honesto. Muchas veces quizá la gente no nos cree ya porque, hay que decirlo, a veces nos hemos ganado la desconfianza de la gente. ¿Cuántos quizás en algún momento, hablemos de los niños, tal vez tenían esa mala costumbre, esa mal hábito de agarrar aquello que no era de ellos desde pequeños? Y cuando algo se perdió en la casa, ¿quién tiene la culpa? Bueno, ya saben quién es el que hacía estas cosas en la escuela. Entonces se mancha a veces el nombre de nosotros porque a veces nosotros sí damos evidencia de que puede estar manchado. Y cuando queremos decir la verdad, es difícil ahora que nos crean. ¿Por qué? Porque hemos manchado nosotros mismos por nuestras acciones en nuestro nombre. Y eso es lo que nosotros encontramos en la vida de José, que él fue un hombre honesto en todo momento, en todo lugar. Su nombre, aunque fue manchado, en un momento, en el futuro se iba a aclarar realmente si había hecho esto o no. ¿Qué lección hay para todo joven en la historia de José? Mantuvo su integridad moral bajo la presión de enormes tentaciones. Y aquí dice enormes tentaciones. A veces nosotros podemos pensar que la única tentación que encontramos de José fue únicamente cuando la esposa de Potifar quería acostarse con él. Pero aquí habla en un sentido plural, enormes tentaciones. ¿Qué tentaciones le pudieron llegar a este joven? Seguramente José era un hombre muy apuesto, y no solamente era la esposa de Potifar, sino otras bellas muchachas de allá del lugar de Egipto. Seguramente se le ofreció, debido al grado de sabiduría para administrar el campo y la casa, seguramente se le ofrecieron riquezas, se le ofrecieron otro tipo de cosas que deshonraran el nombre de Dios. Pero nosotros encontramos de que Jehová siempre estaba con él, porque él siempre permanecía fiel. No dejó que las fieras tentaciones lo acecharan. Seguramente una de las cosas que podría haber sido tentado José fue contra la idolatría. ¿Cuántos de ustedes han estado tal vez en alguna familia que, bueno, le debe culto a las imágenes, por ejemplo, a esculturas, y cuando la presión social de la misma familia está con uno y uno es el diferente, muchas veces nos vemos tentados a de alguna manera compartir ese tipo de celebraciones que al Señor le ofenden? Seguramente también José fue tentado con el asunto de la idolatría también. Sigue diciendo un poco más acá: viniendo de tal fuente y en tal forma, lo más probable era que corrompiera una mente juvenil. Es decir, de la manera en cómo se le presentaron muchas tentaciones a José, pareciera de que es normal que alguien entre en corrupción. Pero él no lo hizo. Los principios religiosos que poseía salvaron a José y lo condujeron oportunamente y con firmeza a resistir aquella estratagema satánica. Y la tentadora derrota en su objetivo, perversamente intentó arruinar al joven cuyas virtudes no pudo corromper, y acusó a José del mismo crimen que no había cometido. Es decir, cuando Satanás ve que no puede con nosotros, así como con José, de todas maneras se intentó hacerle caer, entonces, ¿cuál es la última arma que tiene entonces Satanás? Es difamar el nombre. Ahora nosotros eso encontramos en la vida de José, que no pudo hacerlo caer en tentaciones, pero justamente de eso se le tachó, de una persona fornicaria, se le tachó de una persona que le había intentado quitar la esposa a Potifar, a un egipcio, a su jefe, porque como no cayó en esa tentación, entonces Satanás aprovecha hasta lo último. Así que la tentación no solo queda allí, Satanás siempre aprovecha lo último de la tentación para ver qué saca y a ver en qué nos debilitamos. Y a José, de lo que no hizo, se le acusó, pero aún esas eran tentaciones. La tentación venía de José ahora de dudar de Dios. ¿Cuántos de nosotros también dudamos de Dios cuando nos vemos sometidos a pruebas seguramente difíciles, cuando nosotros somos fieles?
Somos tentados muchas veces a desconfiar y decir, Señor, ¿y por qué me pasa esto? Si yo guardo sus mandamientos. Señor, yo ayudo a la gente. Señor, yo soy fiel en los diezmos, en las primicias. Señor, yo soy fiel en esto y lo otro. Y nos pasan situaciones difíciles. Aún eso es tentación. Ser victorioso contra las tentaciones, también eso se puede convertir en una tentación. De que si vienen cosas difíciles, dudemos de Dios. Dios hizo que el arresto de este fiel joven llegara a ser un medio para su exaltación. De no haber sido por este malvado acto de la mujer de Potifar, José nunca habría llegado a ser el primer ministro de Egipto. ¡Qué interesante! De no ser por este acto, nunca hubiera sido ministro, el primer ministro, ¿verdad? Por supuesto, después de Faraón, llegar a ser el primer ministro de Egipto. Prácticamente José llegó a ser un faraón. Era la mano derecha de él. Así que Dios a veces ocupa medios que el hombre no conoce, que el hombre no sabe para exaltarlo más. ¿Cuántas veces nosotros somos sometidos a diferentes pruebas? Y quizás esa prueba lo que quiere hacer Dios es afinarnos un poco más para prepararnos para algo mayor y algo mejor. Vemos nosotros en el caso de José, cómo José un día se le iba a ocurrir que siendo ahora alguien en la cárcel iba a llegar a ser primer ministro. Cuántas cosas quizás el Señor tiene preparadas para nosotros. Pero cuando mostramos una actitud de renegar, de desconfiar en Dios, quizás a veces Dios no permite que escalemos aquel siguiente paso, aquel siguiente nivel. ¿Por qué? Porque como no somos como José, no permitimos que el Señor trabaje aún en aquellos lugares dificultosos en nuestra vida. Muchas veces nosotros queremos que toda la vida siempre vaya de color de rosa, como le decimos muchas veces. Pero a veces Dios permite pasar por situaciones difíciles, quizás trabajos complicados, tener compañeros en el trabajo, en la escuela, con gente complicada aún dentro de la iglesia, y depende de cómo usted se comporte, quizás el Señor le dará algo más. Quizás no como tal una recompensa, sino más responsabilidad, porque el Señor al que es fiel en lo poco, le da más, pero para que trabaje más. No es que el Señor nos da recompensa de una riqueza, por ejemplo. No, el Señor le va a dar recompensa para que usted trabaje más. Y eso nosotros encontramos en José. A José no se le dio una recompensa si ser faraón no era cosa de poca monta, sino de que era un cargo muy complicado. Ahora tenía que llevar otro tipo de aflicciones. Así que si usted es fiel, Dios también le va a dar más responsabilidades, pero siéntase alegre por eso. Porque es la manera en que Dios premia a la gente dándole más responsabilidades porque ha sido fiel en lo poco. ¿Por qué muchas veces no seguimos escalando nosotros con responsabilidades mayores? Porque a veces nosotros somos infieles. Y a veces hoy en día tenemos esa costumbre de que gracias a Dios no me quedó este cargo que es más grande. No, así estoy mejor, estoy tranquilo. No, queridos hermanos, eso da a entender que quizás en muchas ocasiones somos infieles a Dios y por eso el Señor no le permite escalar todavía más. Así que pensemos muy bien, ¿en qué situación a veces nos encontramos o hoy en día nos encontramos? ¿Será que el Señor ahorita nos tiene en un lugar así como José en una cárcel, en una situación difícil? Y quiere ver qué hacemos, cómo reaccionamos, cómo actuamos, si seguimos confiando en Él. ¿O será también que el Señor no nos da mayores responsabilidades porque nosotros no cultivamos nuestras virtudes? Hay que pensar en todas esas cosas. Aunque el vicio parecía triunfar, mientras era la virtud pisoteada en el polvo, José no empeoró su condición, manifestando descontento. Su religión era genuina. Dios le estaba enseñando lecciones muy valiosas. Lo estaba preparando así para una posición de confianza, honor y de gran utilidad. Así que era necesario pasar por ese lugar difícil para ser faraón. Sí, dice que así Dios lo estaba preparando para que tuviera más confianza, mostrara más honor y demostrara también lo útil que él era.
José aprendió a gobernar aprendiendo antes a obedecer. El que quiere gobernar primero tiene que aprender a obedecer. Pero cuánta gente a veces hoy hablando en el ámbito espiritual, quizás en una iglesia, en una congregación, quiere gobernar, pero no quieren primero ser gobernados ellos. Y es lo contrario, queridos hermanos. Primero hay que nosotros aprender a hacer caso, aprender a ser obedientes, y entonces el Señor nos va a ayudar ahora a gobernar. Sigue diciendo un poco más acá. Vamos a ir terminando con la reflexión. José aprendió a gobernar aprendiendo antes a obedecer. Se humilló a sí mismo y el Señor lo exaltó. La religión de la Biblia jamás degrada al receptor. Al contrario, lo eleva, lo ennoblece a todo aquel que acepta y obedece sus enseñanzas. El temor de Dios es la mejor defensa de la juventud. Con este escudo podrán cruzar escenarios más corruptos y permanecer, dice acá, limpios. Así que si nosotros tememos a Dios, no importa qué escenario nosotros pasemos, no importa qué tentación nos sobrevenga. Dice la Biblia de que no vienen tentaciones que no sean humanas, sino son tentaciones que podemos vencer. Dios no es injusto y Dios no va a permitir que nos tienten más de lo que podemos soportar. Él da la prueba también, Él da la salida. Por eso, y una de las salidas es temer a nuestro Dios. Así que, queridos hermanos, esta es la reflexión que hemos querido compartir con ustedes en este día. Es el último día del mes de marzo. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude a entender cada día más también su palabra y a poner en práctica también estos hermosos consejos. Oremos a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, Señor, en esta hora muy agradecidos nos encontramos porque nos ha dado este privilegio de una vez más poder meditar en su santa palabra. Pedimos, Señor, que nos pueda ayudar a ser como José, que no importando el lugar donde nosotros estemos, podamos mostrar nuestras buenas virtudes. Y si a veces usted nos pone en situaciones difíciles, ayúdenos, Señor, a entender de que muchas veces es porque quiere usted afinar más nuestro carácter, mejorar todavía más nuestra condición. Le pido, Señor, que bendigas a cada hermano que se ha conectado a través de estos medios digitales. Le pido, Señor, que su bendición los alcance donde quiera que ellos estén. Si hay peticiones, Señor, de oración por enfermedades, por necesidades financieras, necesidades también quizás de familia, problemas de familia, le pido, Señor, que usted pueda responder cada una de las oraciones. Ponemos a todos, Señor, en su brazo de amor, esperando que usted también dé la respuesta de acuerdo a su santa voluntad. En Jesús le rogamos estos favores. Amén. Muy bien, de esta manera nosotros finalizamos este devocional matutino. Como siempre les invitamos para que sigan sintonizándonos y podamos seguir juntos aprendiendo más de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.